Gracias por la presentación. Pues vamos a empezar con el tema ultrasonido materno-fetal para el intensivista. Realmente un contenido corto para alcanzar a desarrollarlo con cosas muy puntuales, objetivos muy claros. Uno, crear realmente conciencia clínica sobre el ultrasonido materno-fetal que facilita la evaluación, diagnóstico e intervención adecuada, oportuna y temprana en esas pacientes obstétricas de alto riesgo. Y quiero realmente sembrar una inquietud, la duda sobre el uso de esta herramienta como una herramienta invaluable en la hora de valorar estas pacientes obstétricas de alto riesgo. Nos empezamos a preguntar realmente si estamos preparados para enfrentarnos a esta población crítica obstétrica de alto riesgo. Este artículo muy interesante de Edwards y colaboradores del Reino Unido, de publicación pues reciente, se preguntaron si el entrenamiento en esta área era adecuado, y es interesante porque compararon de manera internacional varios países de 5 continentes y evaluaron el currículum de 3 especialidades que están en directa relación con estas obstétricas críticas, o sea, anestesistas, obstétricos y médicos intensivistas, y querían evaluar si realmente esta formación era adecuada. Antes de eso, encontraron que los informes internacionales sobre la mortalidad materna, mortalidad, demostraban que la falta de reconocimiento y tratamiento de pacientes en estado crítico es un tema común y que principalmente estaba dado por la falta de entrenamiento. Bastante pues, interesante. Y evaluaron que las 3 principales habilidades que deberían tener eran fisiología obstétrica, medicina obstétrica, dentro del cual está la ultrasonido materno-fetal, y habilidades obviamente en cuidado crítico. Y miren, les señalo en verde interesante que los intensivistas, el entrenamiento en medicina obstétrica es nula o no lo tienen, es decir, no tienen conocimiento del estado fetal para poder enfrentar de una manera más adecuada estas pacientes críticas obstétricas. De ahí que me tomé pues el atrevimiento de leerles y subrayarles las conclusiones de ese artículo, muy interesante realmente, y ellos hablan que a pesar de la necesidad reconocida de experiencia en el cuidado de la paciente obstétrica enferma, este tema no está bien cubierto por muchos programas, no hay un currículo formal, y cuando lo hay, carece de detalles. Además, ningún especialista de estas especialidades por sí solas puede brindar una atención óptima si no se recibe el entrenamiento en cuidado intensivo obstétrico. Y este conocimiento en cuidado intensivo obstétrico impacta claramente en la morbimortalidad materna. Entonces se va uno a buscar qué dicen los intensivistas respecto a qué herramientas deberíamos tener en esta área, y si vemos esta revisión del 2021 publicada en Intensive Care Medicine de un consenso y de recomendación de expertos de las herramientas o habilidades ultrasonográficas básicas de cabeza a pie que debería tener, le subrayé, por ningún lado encontramos o maternas o materno-fetales, vemos cerebrales, pulmón, corazón, abdomen y ultrasonido vascular, es decir, que del lado intensivista hay un hueco grande en la valoración materno-fetal y en la literatura como tal. Vemos que el Instituto Nacional de Salud en sus protocolos de vigilancia de morbilidad materna y mortalidad materna dan datos pues relevantes, ya lo vimos en las charlas de la mañana, el 60% de las muertes maternas son prevenibles. Ellos hablan que los mayores esfuerzos deben concentrarse evidentemente en la reducción de las muertes maternas mediante la oportuna aplicación de la tecnología disponible, es decir, que el ultrasonido es una tecnología que se debe aplicar para disminuir la mortalidad materna. La unidad de cuidado intensivo obstétrico claramente está llena de tecnología, tenemos múltiples soportes, también tenemos apoyo, apoyo multimodal de diferentes especialidades, el cuidado intensivo también, el ultrasonido hace parte fundamental, pero no solo materno, sino también materno-fetal, y la atención crítica es un concepto muy importante, es un tratamiento, no es un lugar. La unidad no debe considerarse como una entidad o aspecto separado de la atención, sino como un punto final de continuo de eventos en el manejo, desde que la paciente ingresa al servicio de urgencias. En ese orden de días, la evaluación materno-fetal, el intensivista está mucho mejor desarrollado para hacerla, o sea, para ver a la madre que está en choque. Se puede agrupar por diferentes formas, puede ser relacionado con difusión de órgano, como ya lo hemos visto durante el transcurso del día, o como una enfermedad específica. Cuando es sindromático, pues un enfoque, si el paciente llegó por cefalea, dolor abdominal, disnea, el enfoque por ultrasonido es fundamental. Incluso
por patologías también. Dentro de la morbimortalidad materna, las principales patologías van a ser trastornos hipertensivos, hemorragia y sepsis, claramente. En la preeclampsia se ha avanzado, ya lo vimos esta mañana, muchísimo, vaina del nervio óptico, ultrasonido a la cabecera del paciente para valorar no solo riesgo de edema pulmonar, sino también en la neurosonología. En fin, cada una de estas patologías podríamos empezar a evaluar el órgano del pulmón, a ver qué riesgo de edema pulmonar tiene, si tiene sobrecarga, ecocardioscopia a la cabecera del paciente, tanto básica como dinámica, que en cuidado intensivo nos gusta mucho, es una habilidad que vamos desarrollando cada vez más con el paso del tiempo, respuesta a volumen, pero realmente el hueco sigue siendo fetal. Si ustedes se ponen a ver, o sea, la evidencia lo dice y lo recomienda, o sea, el feto debería ser evaluado, hace parte de la materna y en ese momento es un órgano más y es una circulación. Nosotros nos gusta reanimar, nos gusta ver la circulación y hacer esa reanimación, pero realmente no la sabemos hacer. Entonces la evaluación fetal se puede hacer en los 3 trimestres, sí. Primer trimestre no nos interesa tanto en el sentido de que evalúa cardiopatías, evalúa cosas genéticas que no tienen tanto impacto a la hora de la evaluación por un intensivista, y a partir de la semana 24 para arriba podríamos evaluarlo, pero el tercer trimestre es donde más podemos impactar. La evaluación fetal por ultrasonografía está en concordancia con la práctica obstétrica ideal, que busca evitar en lo posible intervenciones invasivas, y con las recomendaciones de la USOC. Entonces vamos a ver que la evaluación fetal la podemos hacer con una evaluación ultrasonográfica básica y una hemodinámica mucho más avanzada, en la cual tenemos que tener un entrenamiento evidentemente en ultrasonografía y conocimiento Doppler para evaluar arteria umbilical, arteria cerebral media, vena umbilical y arteria uterina, y diferentes índices en los cuales nos va a ver cómo está esta parte fetal. Entonces realmente la básica podemos ayudarnos de lo que hacen los obstetras sin ser tan detallistas evidentemente, pero acordémonos que el ultrasonido se ha convertido en una extensión del examen físico. Entonces, qué mejor que mediante esta parte básica valorar la presentación y posición fetal, la actividad cardíaca, si es un embarazo gemelar o no, único, y una evaluación muy básica del líquido amniótico. Entonces vamos a empezar pues con un convex. Vamos a posicionar esta sonda a nivel de hipogastrio, transverso al eje longitudinal del útero, y esto lo vamos a poder posicionar en diferentes línea media o en las fosas, y vamos a poder ver la presentación, ya sea cefálica, podálica o transversa del feto. También haciendo un barrido hacia cefálico, vamos a poder ver si es un embarazo único o no. Además, haciendo una leve rotación y dejando el sentido en sentido sagital o longitudinal al eje del útero, vamos a hacer una valoración hacia lateral y vamos a poder empezar a encontrar la fetocardia fetal, y mediante un modo M ver cómo está la fetocardia del feto de una manera mucho más objetiva, como nos gusta en cuidado intensivo. Además, la valoración básica del líquido amniótico en esta misma posición sagital, hay muchas formas de que los obstetras lo hacen, pero hay dos que tienen más evidencia. Una es valorar o ver la bolsa vertical o anteroposterior que tenga mayor tamaño, lo vamos a medir, o podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes, y en cada cuadrante vamos a encontrar esta bolsa y vamos a tomar las medidas realmente están, hay que aprenderse todo de memoria, pero para un bolsillo grande hablamos, o bolsillo vertical, hablamos de 2 a 8, menor de 2 va a ser oligohidramnios, mayor va a ser polihidramnios, lo mismo para el índice de líquido amniótico. La suma de los 4 cuadrantes nos va a dar esto, como tenemos acá un ejemplo a la izquierda. Vamos a ver que este diámetro es mayor a 10, entonces estamos frente a un polihidramnios, y a la derecha frente a un oligo. Realmente, como intensivistas, pues hay muchas causas que el obstetra sabrá, pero ¿qué sabemos? Que el líquido amniótico nos va a decir cuando está alterado, es un signo de alarma, el feto probablemente la esté pasando mal, venga ya en un estado en el cual es un embarazo de alto riesgo, y nos empezamos a preocupar. En cuanto a la hipoxemia y la acidosis, cuando empezamos a hacer la valoración ya más hemodinámica, hay que tener unos puntos importantes de la circulación fetal. Acordarnos que tiene unas características, como tiene unas zonas de shunt o derivación bien importantes, que permiten precisamente derivar este flujo rico en oxígeno a los sitios donde más lo necesita y posterior al resto del sistema. Entonces la circulación fetal sabemos que se oxigena en la placenta, va a llegar a través de la vena umbilical, una pequeña porción va a ir al hígado, pero el resto va a pasar
o se va a comunicar a la vena cava inferior por medio del ductus venoso, que por disminución del diámetro va a crear un fenómeno de jet, y este flujo de mucha mayor velocidad no se va a mezclar con la sangre venosa y va a casi que entrar inmediatamente a circulación derecha, y por medio del foramen o a la otra derivación va a pasar a circulación izquierda. Claramente un pequeño volumen con la contracción ventricular derecha va a pasar hacia la circulación pulmonar, pero nuevamente va a ser derivada por medio del istmo aórtico a la aorta descendente, y con la contracción ventricular izquierda, pues todo el resto de volumen de sangre oxigenada va a pasar a la circulación sistémica, y por medio de la última derivación o shunt, a través de la arteria umbilical va a completar el circuito y se va a oxigenar en la placenta. Importante de una vez ver que en la arteria umbilical, si ustedes ven todos los trastornos que aumenten la resistencia o alteraciones o patologías de la placenta, se van a ver reflejadas en la arteria umbilical, y las patologías que me alteren toda la parte cardíaca, corazón derecho, izquierdo del feto, fetos con falla cardíaca y demás, pues se van a ver alteradas en la vena umbilical. De este modo, entonces, vamos a ver por medio del Doppler la unidad circulatoria fetoplacentaria, que es un continuum que inicia con una fase inicial de compensación que en el tiempo presenta una descompensación y va a llevar a una insuficiencia fetal. Nosotros como intensivistas realmente vemos la insuficiencia o la falla de diferentes circulaciones. Esta es otra unidad circulatoria más que podemos evaluar. Interesante que empezamos a ver que cada cambio en morfología y cambio en los índices de resistencia de esta circulación fetal lo podemos evaluar. Y fíjense muy bien acá a la derecha que realmente esto es muy tardío lo que podríamos hacer con los movimientos fetales, el tono, las desaceleraciones que pues, nos gusta tanto, pero un dato muy importante es que el tiempo transcurrido entre las primeras alteraciones en la resistencia que hablamos por Doppler y la aparición de las desaceleraciones tardías es de aproximadamente 2 semanas. Es muchísimo tiempo el que podríamos ganar mediante la evaluación Doppler. Entonces ya la hemodinamia fetal por ultrasonido se hace por medio de Doppler, puede ser color y pulsado. Importante que no se evalúan velocidades absolutas, entonces la angulación no va a ser una preocupación en este caso para la evaluación. Se utilizan entonces índices. Estos índices para el análisis de la forma de onda de flujo y las medidas de onda de flujo es muy importante tener la morfología de la onda espectral. Acordemos que hay una línea base, que por encima de esta línea base el flujo se acerca hacia el transductor, por debajo de esta línea base se aleja, que hay una primera onda positiva que es la velocidad sistólica, posteriormente el descenso máximo sería la velocidad diastólica, y una velocidad media que en este caso no es el promedio de las dos, sino es una mediana matemática de los principales índices usados en hemodinamia fetal. Sería la relación sístole-diástole y el índice de pulsatividad. Realmente no hay que aprenderse valores, hay tablas como pues, para fetos y pediatría, hay valores para percentiles de edad gestacional, pues en celular, internet, fácil de cargar, y la morfología de la onda es muy importante. Para todas estas valoraciones hay unas consideraciones técnicas generales, sí, pero son muy básicas. El feto debe estar en reposo mínimo o sin movimientos respiratorios, identificar el vaso con Doppler color y utilizar escalas de velocidad. El vaso elegido debe estar en el centro de la pantalla, o sea, hacemos zoom, colocar el cursor en el centro del vaso y no en la periferia, intentar un ángulo menor de 30 grados y lo más cercano posible. Les dije que las velocidades no importan y los basamos en índices, pero acordémonos que entre más cercano a cero los flujos van a ser mejores y la morfología, la onda espectral y el análisis va a ser mucho mejor. Asimismo, obtener por lo menos 3 ondas consecutivas de morfología similar. Entonces empezamos con la arteria umbilical. Vamos a ver que la podemos evaluar en diferentes, cerca de la placenta, cerca del feto o en el medio. La literatura dice hay más evidencia de hacer la evaluación en la parte libre, pero lo importante es donde la hagamos, siempre hacer las medidas de seguimiento en el mismo punto. Cuando son embarazos gemelares, sí recomienda cerca de la inserción placentaria y de nuevo por encima de la semana 24. Evidentemente, esta arteria umbilical va a tener un cambio evolutivo en su morfología espectral, pero lo importante es recordarnos que cuando la paciente no está en embarazo o en el primer trimestre, son morfologías de alta resistencia, con bajos flujos diastólicos, y posteriormente cuando llega al tercer trimestre son resistencias bajas con flujos diastólicos más altos, y vamos a encontrar esta morfología. Esta foto es interesante porque nos deja ver todo lo que hablábamos de cómo es una adecuada imagen, un zoom adecuado que tenga más de 50% de ocupe la pantalla. Utilizamos Doppler color, Doppler pulsado. Si vemos la angulación acá es menor de 10 y una morfología normal de baja resistencia con flujos altos, monofásica.
Lo anormal que sería, pues que empezamos a ver que hay un aumento progresivo de la resistencia con reducción, ausencia y reversión del flujo diastólico. Esto nos va a alterar los índices, acordarnos que estos son percentiles, entonces, pero en generalmente a término, un índice sístole diástole mayor a 3 o un índice de pulsatividad mayor de 95 nos habla de que este efecto está muy alterado y va a tener resultados perinatales adversos, por lo tanto la madre probablemente también pueda tenerlos y casi siempre son secundarios a insuficiencia placentaria. En cuanto a la vena umbilical, lo que vamos a ver es la misma ubicación en el asa libre, evaluamos la arteria umbilical, pues al lado, obviamente cambiando la escala porque vamos a evaluar una vena y las velocidades, entonces el flujo normal venoso es continuo. Vamos a evaluar, como les decía, la asa libre y tener importante en cuenta es que la respiración fetal es una observación muy común al tercer trimestre. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, la respiración puede darnos un falso positivo porque vamos a este flujo venoso que acá es normal, vemos un flujo continuo. La respiración puede ocasionar que sea ondulante o pulsátil, pero tenemos que darnos cuenta que esta ondulación no va correspondiente con el ciclo cardíaco, diferente acá como en el último ejemplo, donde vemos que realmente esta ondulación está en concordancia con el ciclo cardíaco, e incluso si somos un poquito más acuciosos acá, aunque nos lo señala acá con la flecha, hay un flujo reverso diastólico que nos está hablando que ya este feto está en sufrimiento, está en un estado de hipoxia o acidosis, lo cual es grave. Muy probablemente la tocometría o la monitoría no estresada estaría normal y estaríamos tranquilos con esta paciente. Acá vemos claramente la pulsatividad de la vena, para acordarnos, debería ser continuo. La arteria cerebral media, realmente hacemos un corte axial craneal y visualizamos el polígono, realmente es muy fácil por el tejido pues que no está osificado, es fácil de ver, también hay un cambio dependiendo del trimestre, pero lo importante es acordarnos el patrón normal. El patrón normal es un patrón de alta resistencia con velocidades diastólicas bajas, generalmente un índice de sístole y diástole mayor a 3, y lo que sucede es que cuando el feto comienza a presentar hipoxemia, hipoxia, hay un fenómeno de brain sparring de adaptación, entonces vamos a perder esa alta resistencia y vamos a empezar a ver que la arteria cerebral media, pues un fenómeno de vasodilatación, entonces bajan las resistencias y el flujo diastólico empieza a volverse alto. También ellos usan mucho un índice de cerebro placentario, es muy fácil de sacar, el IP de la media sobre el IP de la arteria uterina se utiliza muchísimo por debajo del percentil 5 y por debajo del percentil 5 de la media. Nos habla de que este cerebro se está adaptando y este feto ha estado pasando por fenómenos de hipoxemia e hipoxia. Acá simplemente el mismo ejemplo donde vemos normal arriba y al final vemos una adaptación donde este feto ya, el flujo diastólico está muy alto y lo normal debería ser así. Ya terminando, las arterias uterinas hace parte de la circulación materna, pero muy importante acordarnos que son rama de la hipogástrica y en su ascenso hacia tortuoso por el útero van a cruzar la vena y la arteria ilíaca externa. En este punto lo vamos a hablar, simplemente colocar en la fosa ilíaca materna por encima de la espina ilíaca anterosuperior y vamos a insonar precisamente por arriba. También hay unos cambios morfológicos explicados por los fenómenos de placentación en los cuales van a haber unos cambios histológicos y estructurales que van a pasar de arterias de alta resistencia, incluso con la onda dicrótica acá, con la muesca diastólica temprana. Lo normal sería que al final del embarazo encontráramos bajas resistencias con un flujo diastólico alto. Cuando hay alteraciones, vamos a encontrar, eso es lo normal, acordémonos con las mismas características que ya hemos hablado, de una buena imagen ultrasonográfica, y al final, cuando hay alteraciones, pasamos de lo normal, flujos diastólicos altos, a altas resistencias, con otra vez presencia de la muesca diastólica, esto es muy importante, y ya, la última diapositiva, entonces, como para llevarnos a casa, realmente es un tema nuevo, esto nos permite tener una mejor comunicación con los especialistas en obstetricia y materno-fetal. ¿Cómo lo vamos a reportar? Ellos hablan de una clasificación de insuficiencia placentaria, que es todo lo que hablamos y lo que buscamos. Hay diferentes estadios para ver insuficiencia y acidosis.
No es un tema que nosotros hagamos muy comúnmente, pero es importante en la valoración de la paciente obstétrica con los índices que acá les había nombrado, están en tablas, cuando ya realmente encontremos ausencia de flujo en diástole en la umbilical, una insuficiencia severa, y cuando tenemos un flujo diastólico reverso, probablemente tengamos sospecha de acidosis fetal. Realmente el estadio 4, el ductus venoso, no es competencia de nosotros, incluso la literatura dice que para los especialistas en medicina materno-fetal es de muy difícil acceso, hay que ser muy cuidadosos, se debe tener un entrenamiento alto en medicina fetal. Y otra cosa muy importante para llevarse es que tenemos que empezar a tener en cuenta que dependiendo del estadio, asimismo va a ser el seguimiento por especialista materno-fetal, tan intenso así que, por ejemplo, en este estadio 3, que es una sospecha baja de acidosis, cada 48 horas se le debe hacer al feto una hemodinamia con ductus venoso, o sea, un especialista materno-fetal ahí encima. Si estamos en un sitio donde no esté, más aún esa paciente debe ser remitida de manera urgente. Y como conclusiones, entonces la atención crítica es un manejo integral, multidisciplinario, dinámico y continuo, no es un lugar. El entrenamiento y uso del ultrasonido materno-fetal por no obstetras, o sea, nosotros, puede impactar muchísimo en la morbimortalidad materno-fetal, y el examen de ultrasonido materno-fetal por no obstetras claramente no pretende sustituir una prueba diagnóstica, pero su utilización sirve para ampliar el examen mientras espera una consulta de medicina materno-fetal, y más con los índices y toda la morbimortalidad materna que nos han mostrado que en Colombia las tasas son altísimas. Muchísimas gracias.